Bendiciones de lo alto, mis amados en Cristo. Gracias al Señor, hoy tenemos la oportunidad de compartirles el devocional número 50 de la carta a los Romanos. Del capítulo 8 les tenemos un análisis del verso 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viviendo en el Espíritu, segunda parte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dejando atrás al hombre sujeto a la ley del pecado y de la muerte, nos encontramos en el verso 2 con un Pablo libertado de la flaqueza de la carne por la obra del Espíritu Santo. Se hace necesario aclarar que no es que haya cesado la lucha, pues la oposición entre la carne y el Espíritu es perpetua hasta que dejemos el cuerpo. Pero el creyente que camina firme en la fe aprende que la vida de paz, de bendición y de victoria no depende de sus esfuerzos por alcanzar el bien, y pasa al plano más elevado de la vida espiritual. Es decir, que si queremos hacer en esta vida algo que sea del agrado de Dios, debemos llevarlo a cabo en el poder del Espíritu Santo. La ley del Espíritu que se menciona en el verso 2 no quiere decir simplemente el principio de una ley, sino que también significa la autoridad que ejerce el Espíritu. El Espíritu de vida significa que el Espíritu Santo provee vida al creyente porque esencialmente Él es vida. Y la expresión en Cristo Jesús nos da a entender que el Espíritu Santo está completamente unido a Cristo Jesús. Y porque el creyente comparte la vida de Cristo, Él lo libera. La primera parte de este verso nos enseña que el Espíritu de Dios es espíritu de libertad, pues es Dios mismo quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Pablo en Filipenses 2, verso 13. Por consiguiente, la superabundancia del poder divino trae libertad a quien quiera aprovecharla por medio de la sumisión y la fe. Dice el apóstol en 2 Corintios 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Finalmente, la ley del pecado y de la muerte se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre la antigua naturaleza del creyente, que lo mantenía separado del compañerismo o la comunión con Dios. Como la nueva naturaleza no podía romper esas cadenas o trabas, solo la llegada de una nueva autoridad o poder sería capaz de lograrlo, es decir, el Espíritu Santo, quien al obrar sobre la nueva naturaleza del creyente, vitalmente lo une a la vida de Cristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.